estaba recién convertido, recién me había llamado el Señor. Y recuerdo de mi primer pastor que siempre decía lo mismo que dice el pastor Walter. Alguien tiene, bueno, en el servicio de los caballeros aquí, pero a veces los domingos decía: hermanos, vamos a dar tiempo para los testimonios. Alguien tiene un testimonio. Y yo recién convertido, tenía una semana de recién convertido. Y la primera vez, pues, levanté la mano. Me dice el pastor: amén. Todos se alegraron, pues yo era el nuevo ahí. Todos se alegraron. Y yo contando lo que el Señor me había hecho sentir a través de su Espíritu Santo, glorificando a Dios en todo tiempo. Y todos se gozaron. Siguió el otro domingo. Y el otro domingo, era un domingo sí, un domingo no. El pastor decía: ¿hay alguien que tenga un testimonio? Y yo me quedaba viendo para los lados todo el tiempo. Nadie. Yo: pastor, véngase pues. Igual el agradecimiento hacia Dios, el que yo quería estar siempre públicamente agradeciendo a Dios. Pasó el otro domingo y viene el siguiente domingo, el día de los testimonios, de nuevo en el servicio general. ¿Alguien puede dar un testimonio? ¿Alguien que esté agradecido? Y miro yo para los lados y apenas levantar la mano: no, hermano, usted ya lo escuchamos. Y yo me quedé. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que el deseo de agradecer a Dios en público siempre tiene que estar en nosotros. Siempre tiene que estar en nosotros. Siempre. Tal vez ahorita no me miran a mí levantar mucho la mano, ¿verdad? No me miran pasar mucho enfrente. Me parece que tiene que ser miembro para que pase enfrente. Gracias a Dios me hice miembro y doy gloria a Dios por eso. Pero en el principio yo entendí que Dios me había llamado para glorificar su nombre en todo tiempo, en público, donde Él me llevara, donde Él me llamara. Yo entendí eso. Tal vez muchas personas lo miraban como: otra vez el hermano va a pasar, otra vez el hermano. Pero yo sentía ese deseo de siempre en público glorificar a Dios. Y no solamente en público, sino también en la manera de estar donde quiera que el Señor me llevaba, ya sea en marqueta, ya sea en trabajo, donde quiera que me llevaba. Las cosas a veces cambian, las cosas a veces cambian de rumbo, o a veces la misma actitud de los demás que uno mira, quiera o no, lo detienen un poco a uno. No debe de pasar, pero ¿a cuántos no le ha pasado aquí? A lo mejor sí, a lo mejor no. A mí me pasó. Pero tengo años en el Evangelio y les puedo testificar delante de Dios que mi deseo de estar glorificando a Dios en público sigue siendo el mismo. No ha cambiado eso. No ha cambiado. Sigo siendo como aquel niño que quiere estar enfrente compartiendo las grandezas de Dios. Y a muchos tal vez ya se nos ha quitado o se nos ha ido ese deseo, o nos los han quitado, o hemos permitido que alguien nos los arranque. Pero en el caminar que tengo, casi 17 años, esa es como que si fuera mi primera vez que voy a compartir de nuevo, que voy a hablar de cómo glorificar a Dios a través de la Escritura. Es como que si fuera la primera vez. Yo admiro a la persona que llega a este lugar o a cualquier lugar de un púlpito. La admiro y llega diciendo: no, pues yo me acabo de bajar de un avión, vengo de predicarle a un estadio, vengo de predicarle acá y ahorita me voy a la vigilia de aquí. Ahorita, o sea, ¿qué espera del que va a recibir allá abajo? Que diga: wow, este hombre cómo Dios lo usa. O que digamos: wow, este hombre qué esforzado es. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, el único que nos va a recompensar en público es Dios. Yo puedo jactarme, puedo decir: yo vengo de predicar allá, vengo de predicar acá, ahorita voy a tomar un avión y voy para Los Ángeles, ahorita voy a tomar un avión y voy para Miami, ahorita voy a tomar un carro y me voy a otra iglesia y ahorita me toca otra vigilia. Pero ¿sabe qué? El único trabajo que tengo hoy es aquí: testificarles a ustedes lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es todo lo que tengo que hacer. De lo demás, Dios dirá. Así que los voy a invitar, hermanos, a que abran las Escrituras en el libro de los Hechos. Y quiero hablar acerca de lo importante que es conocer el manual que Dios nos ha dejado por medio de sus santos profetas y apóstoles, discípulos. Quiero hablar de eso, la importancia de que nosotros tenemos que entender por qué es necesario que nosotros estemos meditando en esta Escritura todo tiempo, en todo momento. En el libro de los Hechos voy a leer del capítulo 6 y voy a leer el verso 8. Si los tenemos ya, capítulo 6, verso 8. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Amén. Y dice de esta manera: y Esteban, uno de los primeros diáconos, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9 dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los
¿qué dice? Libertos. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vamos a orar. Amén. Amado Padre y buen Dios, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amado Dios, venimos delante de tu presencia reconociendo primeramente tu omnipotencia, Dios, que tú todo lo puedes. Reconociendo tu omnipresencia, Señor, que estás en todos lados. Reconociendo tu omnisciencia, Padre, que todo está al descubierto delante de ti. Señor, hoy dispongo mi corazón a exponer tu palabra. Te suplico, Dios, que le añades entendimiento, sanidad, que envíes esta palabra, Dios, conforme sea la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te suplico, Señor, que así como has estado conmigo, yo lo he sentido, lo he creído, lo siga haciendo, Señor. Sigue poniendo favor, gracias sobre mí. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, nos revele tu escritura el día de hoy. Amén y amén. Puede sentarse. La importancia, hermano, de conocer el manual. Nosotros, yo aquí tengo una tableta, ¿verdad? Y para yo poder usar esta tableta, yo tengo que leer un manual, ¿cierto? Usted compra un medicamento para usted saber cuántas pastillas va a tomar. Le van a dar una receta, le van a dar un recetario para que usted sepa cuántas pastillas y cada cuánto se lo va a tomar, ¿cierto? Para hacer cualquier cosa, algo que usted quiera usar, algo nuevo, todo viene con un manual. Que nosotros no leamos todo el manual porque muchas veces ya sabemos cosas, pero si usted sabe, un ejemplo, la televisión tiene muchas funciones, pero a nosotros nomás nos interesa el encendido y el apagado y el cambiar de canal, volumen alto y bajo. Casi eso es lo único que usamos, pero las televisiones de hoy tienen muchas cosas que puede usar uno. Si lee el manual, viene lleno de muchas cosas, de instrucciones que uno le puede sacar provecho a la televisión, a las televisiones inteligentes. Y así hay muchas cosas que se le puede sacar provecho si nosotros leemos y llevamos a cabo lo del manual al pie de la letra, ¿cierto? Entonces cuando Moisés, hermano, muere, ustedes conocen el pasaje bien conocido de la Biblia en Josué 1, cuando Moisés duerme, vemos que el Señor viene preparando a Josué, sucesor de Moisés. Lo viene preparando y una de las cosas que Dios le habla a Josué es en el capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente te mando que te esfuerces. Y muchas de las veces solo usamos la palabra esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero esforzarse y ser valiente está en todos nosotros. Esforzarnos y ser valiente está en toda la humanidad. Pero la palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo cual quiere decir que el esfuerzo y la valentía va de la mano después de nosotros saber por qué nos estamos esforzando, por qué tenemos que ser valientes. Porque la valentía de la que habla la Escritura, de la que enseña Jesús, de la que enseña Dios, la que aprendió el pueblo hebreo, no es la valentía que se mira en el mundo. No es la valentía que se mira allá afuera o que muchas veces practicamos entre nosotros. La valentía de la cual Dios le manda al pueblo o le manda a Josué o a toda la descendencia es de poderle hacerle frente a todo lo que se va a oponer para el propósito o el llamado que Dios te ha llamado. Esa es la valentía que tú y yo tenemos que mostrar. La valentía no es un sinónimo de pelear, de ser aguerrido, de ser agresivo. La valentía en el Señor es sinónimo de poder resistir, de poder aguantar, de poder soportar, de poder levantar la mano o postrarnos como cuando pasó con Job. Job se mostró valiente. Job se mostró un hombre lleno no solamente de fe, sino de esperanza, sabiendo que un día su Redentor lo iba a levantar de entre los muertos y él lo iba a ver. Si usted mira el libro de Job, dice unas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la esperanza. Eso es lo que lo mantuvo valiente a Job. Pero para nosotros saber cómo nos tenemos que esforzar, cómo tenemos que ser valientes, nosotros tenemos que primero, dice la Escritura aquí, cuidar de hacer conforme a toda la ley. Cuidar de hacer conforme a toda la ley.
Y para cuidar de hacer conforme a toda la ley, nosotros tenemos que saber qué es lo que la ley dice. En este caso, qué es lo que este manual, la Biblia, dice. Qué es lo que demanda, qué es lo que dice. Qué es lo que nos quiere instruir. Aquí está todo. Todo. Si usted y yo nos sentimos con miedo, aquí está la receta para echar fuera el miedo. Si usted y yo nos sentimos, amado hermano, sin fuerza, aquí está la respuesta para que nosotros podamos agarrar fuerzas. Si usted y yo, amado hermano, nos sentimos desanimados, aquí está la respuesta o la guía para que tú y yo podamos recobrar ánimo nuevamente. Y mire, cuando usted va al libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. El libro de los Hechos, donde los había llevado al principio Esteban, hermano, usted conoce la historia de Esteban. Fue uno de los 7 que fueron escogidos por medio de los apóstoles, porque dice que había habido una gran controversia, porque se había estado descuidando a las viudas de los griegos. La Biblia no dice que los hebreos le daban prioridad a las viudas de ellos y descuidaban por eso a los griegos, no dice eso. Pero lo que sí dice que los griegos estaban disgustados porque se estaba descuidando a las viudas en ese tiempo de lo que les pertenecía. Y cuando usted lee en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de algo bien importante que dicen los apóstoles. Dice en el capítulo 6, verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: oiga bien, no es justo. La palabra sinónimo de no es justo, no conviene, no es conveniente, es sinónimo de no es justo. No conviene que nosotros, dice ¿qué? ¿Para qué? Para servir a las mesas. Cuando usted mira el relato de Esteban, usted se va a dar cuenta de algo. Esteban fue uno de los elegidos de los 7 diáconos principales de la iglesia. Cuando empezó esta disputa, se mira una controversia un poco sencilla, que puede decir uno: bueno, pero se está descuidando las viudas, pero ese ¿qué problema puede ser? Lo podemos arreglar entre nosotros, lo podemos arreglar entre los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles, hermano, convocaron una asamblea general entre todos ellos y los discípulos. Porque este problema, si no se arreglaba en general, iba a ser un problema que a la larga y hasta hoy hubiera afectado. Le voy a decir por qué. Cuando usted sigue leyendo la escritura, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. Dicen los discípulos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, dice. No conviene, vaya, para que se oiga más entendible. No conviene. Hay algo principal que no conviene dejar. Y los apóstoles entendieron que no les convenía dejar de hacer lo principal que iba a introducir a Israel y al mundo entero a la salvación eterna, por ocuparse de algo secular que viene conforme a la escritura, sí es cierto, pero eso tiene que ir después de que nosotros entendamos el propósito por el cual tú y yo vamos a atender a las mesas. ¿Sí me explico? Tenemos que entender primero el propósito por el cual tú y yo estamos atendiendo a las mesas. Es por eso que cuando ellos convocan a la junta, fíjese bien, pudieron haber dicho: bueno, vamos a buscar personas, a ver el deseo, quiero ver quién tiene el deseo de servir, quiero ver quién tiene el deseo de hacer esto, quiero ver quién tiene el deseo. No, yo al hermano lo miro que brinca, yo al hermano lo miro que anda activo, yo al hermano lo miro así. Vente, se mira que tú tienes el deseo. No. Mire bien lo que dice: buscad, dice el verso 13, pues hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, primero, llenos del Espíritu Santo, segundo, sabiduría, y tercero, dice que a quienes encarguemos este trabajo. Tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que sepan, en pocas palabras, por qué van a desarrollar ese ministerio, o como nosotros le queríamos llamar. ¿Por qué van a desarrollar eso a lo que les iban a encomendar? En este caso iban a ser los que se iban a encargar, iban a estar arriba distribuyendo o poniendo o enviando la ayuda necesaria para las viudas, no solamente de los griegos, sino de toda la región de Jerusalén y de las orillas. Pero fíjese bien, hermano, algo bien importante. Hay siete que fueron escogidos, y de estos 7 resalta uno, que es Esteban.
¿cierto? Resalta uno que es Esteban, porque Esteban, hermano, fue como una lanza que Dios usó para poder esparcir y poder cumplir el propósito por el cual Él había llamado a la iglesia. Esteban fue, hermano, ese instrumento, aunque fue muy poco a la vista de nosotros lo que hizo Esteban, pero a la vista de Dios lo hizo todo. Porque fue, ¿cómo se dice la persona que fue el chivo expiatorio? El sacrificado. Pero fíjese bien, hermano, cuando Esteban en el capítulo 8, en el capítulo 6, verso 8 dice: Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces dice: se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Usted había escuchado hablar de ese grupo de los libertos. El grupo de los libertos, hermano, era un grupo una secta, un grupo que había estado esclavizado bajo el yugo del gobierno romano. Y ellos, hermanos, una vez que eran libres, adoptaron el nombre de libertos, que quiere decir libres de esclavitud. Y si usted pone mucha atención, estos hombres, hermanos, fueron los que disputaron contra Esteban, fueron los que pusieron falso testigo, fueron los que gruñían los dientes y fueron los que se pusieron al plan de salvación que Esteban le presentó. Pero ellos estaban libres. ¿Se fija? Estaban libres, por eso el nombre de ellos eran los libertos. Ya habían sido libres del yugo de los romanos. Ya no eran esclavos, ya no pertenecían ya no eran servidumbre. Por eso eran los libertos. Si usted y yo no tenemos conocimiento de cuál es la verdadera libertad, tú y yo seguimos siendo presos. Si usted y yo no conocemos la verdadera identidad que refleja la libertad, tú y yo seguimos siendo libertos. Porque estos hombres no sabían que estaban siendo a punto de ser liberados de la esclavitud del yugo del pecado, por medio de lo que Esteban estaba a punto de presentarle. Esteban viene, les empieza a contar la historia, pero para que Esteban les cuente la historia tal y como usted la lee en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de algo. Usted se va a dar cuenta de que Esteban, hermano, no lo escogieron para servir a las mesas solamente porque tenía un deseo, solamente porque tenía ánimo o solamente porque era activo. Lo escogieron primeramente porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. Y no solamente eso, ¿por qué él adquirió? Porque él conocía el libro de la ley al pie de la letra. Cuando usted lee la defensa de Esteban, usted se va a dar cuenta que Esteban no les habló desde el principio del Edén, porque le iba a ser largo, pero Esteban empieza desde Abraham y les resume desde Abraham hasta Cristo en un solo capítulo. Cómo Abraham fue llamado por Dios, cómo se le apareció el ángel en la zarza, cómo lo llama, cómo lo había llamado de Ur de los Caldeos, cómo le dio la promesa de que por medio de él, no para él, pero a su descendencia le iba a dar la tierra prometida. Que aunque dice Esteban, aunque él no puso ni un pie, no descansó, pero su descendencia la iba a heredar. Y por medio de uno, dice que ya casi muerto, dice, salieron todos los de la nación de Israel. Y les empieza a hablar, les empieza a decir cómo Isaac, el hijo de la promesa, viene después Jacob, como Jacob, amado hermano, también por medio de la promesa, los tres patriarcas del libro de la ley, que usted los conoce, Abraham, Isaac, Jacob, como Jacob, hermano, es el padre de las 12 tribus. Y de esas 12 tribus sale uno llamado José. Dice Esteban, él cita el Antiguo Testamento de Génesis, él cita el Pentateuco diciéndole a los libertos y a los de Cirene y a los de Alejandría, de Cilicia, les empieza a narrar y les dice: estos hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José a los egipcios. Y cómo José fue comprado por los egipcios. Cómo José llegó a introducirse a Egipto. Pero había un plan. Y eso es lo que Esteban quería darles a entender a este grupo, que le estaba presentando la verdadera libertad. Porque al parecer, hermano amado, al parecer José iba a la esclavitud. Al parecer José iba a ser preso en Egipto porque iba a ser esclavo. ¿Cierto o no? Lo llevaban porque iba a ser un esclavo, era un comprado, era un producto. Iba a ser usado como tal, pero lo que no sabía el diablo, que José iba a la verdadera libertad. Iba a la verdadera libertad.
Y eso es lo que Esteban le está diciendo a este grupo. Ustedes tienen que conocer la verdadera libertad. Tienen que conocer, y para conocer la verdadera libertad, ustedes tienen que saber la historia de por qué ustedes son libres o pueden llegar a ser libres verdaderamente. Usted mira, amado hermano, a Esteban, les narra a José, viene una gran hambre a la tierra en ese entonces. Jacob se da cuenta que hay trigo, dice, allá en Egipto. Hace descender, hace ir a sus hijos. Manda a 3 o a 4. Llegan. Josué no se identifica con ellos. Pero la segunda vez que ellos regresan, José se identifica. Y entra el lazo de reconciliación con sus hermanos. Y entonces Josué entendió el por qué Dios lo había llevado a esa tierra, que para los humanos era esclavitud, pero para Dios era estar libre. Porque tú y yo, hermano, podemos estar siendo privados de muchas cosas, pero la libertad que tenemos en Cristo Jesús, nadie nos las puede privar. Nadie. Y estos hombres estaban recibiendo ese mensaje de parte de Esteban, pero no entendían las escrituras. No entendían. Por eso es importante, hermano, que el que va a exponer la escritura sepa lo que está exponiendo, sepa lo que está diciendo, sepa lo que está hablando. Libertos, libres, pero siguen siendo esclavos. Esteban les presenta el plan, pero Esteban sabía el plan de salvación. Les presenta hasta David, y del linaje de David que iba a venir la salvación, y viene Cristo. Entonces mira, yo no soy mucho de apuntar, pero hice unos 3 apuntitos aquí. Esteban y los libertos, ese es el punto número 1. Libres sin conocimiento de la verdad. ¿Se fijan? Libres sin conocimiento de la verdad. Ahora vamos a pasar a Hechos 8:26. Estos hombres, acuérdense, ya habían sido libertados del yugo de esclavitud físico, pero cuando el Señor Jesús les habla en San Juan, les dice: si el Hijo los libertare, le dice a los judíos y a los escribas y fariseos, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 6, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. He aquí la historia, hermano, de Felipe y un etíope. Ya estamos ahí. Dice el capítulo 8, verso 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había, ¿qué dice?, venido a Jerusalén para adorar. Esta provincia, hermano, es de la reina que vino a adquirir sabiduría, hermano, cuando Salomón se levantó como rey, o Dios lo levantó como rey. ¿Se acuerdan que vino una reina de este lugar hacia Salomón a ver la sabiduría de Salomón, adquirir la sabiduría de Salomón? Y aquí vemos en la historia, en una escena donde viene un eunuco que había venido a Jerusalén para ¿qué? Para adorar. Usted ha escuchado esta historia todo el tiempo entre nosotros, la iglesia general, no la universal, porque me vayan a malentender ahí. ¿Usted ha escuchado esa historia todo el tiempo? Vamos a adorar, venimos a adorar, vamos a adorar, hay que adorar, ven, vamos a adorar, vayamos a adorar. Pero la pregunta ahí es: ¿qué significa la palabra adorar? ¿Qué significa la palabra adorar? ¿Será una numerología de cantos en orden? ¿Será desgarrar el alma en el altar? Cuando nosotros vemos los ejemplos de los hombres que verdaderamente adoraron a Dios, no vamos a ir a otro lado. Vemos lo de Job, y ahí nosotros nos damos cuenta que la palabra adorar para nosotros a veces nos queda bien chiquita, o me queda bien chiquita, para que no se vaya a ofender usted. Porque dice que a Job le fue quitado todo en un solo día. La pérdida de un trabajo uno la soporta, ¿cierto? La pérdida de lo material uno lo soporta, ¿cierto? Estamos escuchando el testimonio toda esta semana que la pérdida de un ser querido nadie lo puede soportar. Si uno escuchando esa noticia en su corazón se le desvanece, ahora vivir esa tragedia. Pues ¿sabe qué? Dice que cuando pasó todo eso, Job pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que después Job se postró y adoró. Y este hombre eunuco venía de adorar.
Pero cuando usted lee la historia más adelante, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. El eunuco ni siquiera sabía de qué hablaba el libro de la ley. Ni siquiera entendía el propósito por el cual había ido a Jerusalén a orar. Ahora, no estoy diciendo que el eunuco estaba haciendo una adoración mala, no me vaya a malentender. Pero lo que sí nos enseña la Escritura, que en su inocencia, en su falta de entendimiento, el eunuco iba a adorar algo que no sabía que existía. Porque si usted ve la Escritura, se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo guía a Felipe hacia el carruaje del eunuco y le dice: párate, ve, porque le tengo que mostrar algo al eunuco. Le tengo que mostrar al eunuco el propósito por el cual se viene a Jerusalén. Le tengo que mostrar al eunuco el propósito por el cual ha venido, ha sacrificado su tiempo, ha designado este momento, ha propuesto en su corazón venir hasta este lugar. Le tengo que enseñar cuál es el significado de llegar hasta aquí, de haber venido hasta aquí. Y el propósito de haber venido hasta aquí, enséñale al eunuco que no es nada más y menos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de venir a adorar, de reconocer que el único aquí en los cielos y donde sea que merece gloria, merece honra y merece toda adoración es Cristo. Y eso es lo que se le presenta al eunuco. Cuando el eunuco, amado hermano, viene, está leyendo una de las historias más conmovedoras del libro de la Biblia, Isaías 53. Lo está leyendo, pero no lo entiende. Y el Espíritu Santo dice: yo veo a este siervo que quiere entender, yo veo a este siervo que tiene el deseo de saber lo que estoy hablando, yo veo a este siervo que tiene el deseo, el anhelo de saber lo que yo quiero transmitirle a mi iglesia. Yo lo veo, por lo cual envía a Felipe y le lleva al lado de él para que Felipe le exponga la palabra y se la revele como debe de ser. Y si usted lee, le dice el eunuco a Felipe: pero ¿entiendes? Le dice Felipe, lo que lees. En pocas palabras le dice: ¿tú sabes a lo que has venido a Jerusalén? Sí, yo vine a adorar, porque los judíos dicen que aquí se debe de adorar. Nosotros adoramos en este monte. Se sabe la historia, ¿verdad? La mujer samaritana dice: no, nosotros adoramos en este monte. Tu pueblo dice que allá en Jerusalén. Dice: mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Y el judío que es judío tiene que saber por qué adora. La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, o el hermano o hermana que ha sido comprado a precio de sangre, tiene que saber por qué adora. Y tiene que saber cuál es el propósito de la adoración. Por eso le dice: mujer, no es el monte, no es Jerusalén, es el tener el entendimiento de a quién has venido o he venido a adorar. Por eso le dice: ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y responde, dice: ¿y cómo podré? Dice: si alguno no me enseñare. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y creo que ya va a ser hora, ¿o qué? Y nosotros vemos la situación en las iglesias, o nos miran a veces también que estamos adorando erróneamente. Y en vez de instruirnos, cuando el Espíritu Santo nos dice: enséñale cómo adorar, instrúyele cómo adorar, guíalo un poco más en cómo adorar, nosotros criticamos a la persona, ¿cierto? Criticamos a la persona. A veces decimos: bueno, no sabe lo que está adorando. Pero la actitud mía y tuya es conocer esta escritura y enseñarle a los demás cómo debemos adorar. Porque hay muchas personas, usted no me va a dejar mentir, hay muchas personas que adoramos y no sabemos lo que estamos adorando. De verdad, el eunuco, hermano, no sabía ni siquiera de quién hablaba una de las profecías más conocidas en la Biblia, Isaías 53. Despreciado y desechado, varón de dolores. Y cuando Felipe, hermano, le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, fíjese bien: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y ahí viene la pregunta del eunuco, dice:
dime, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Acaso habla de sí mismo? ¿Acaso habla de sí mismo o habla de alguien más? No sabía de quién hablaba. Y por eso el Espíritu Santo lleva a Felipe y le dice, enséñale a mi siervo el propósito por el cual ha venido a Jerusalén, porque yo veo el deseo en él de entender lo que quiere adorar. Y como muchos lo hemos entendido, otros no lo hemos entendido, lo que hemos entendido tenemos que enseñar a los demás. A veces se oye arrogante, créamelo. Antes decían, hermano arrogante, hermano esto, ¿sabe qué? Yo prefiero morirme arrogante conociendo la palabra a morirme ignorante creyendo solamente lo que yo creo que es conveniente. Pero aquí no es lo que tú crees, aquí no es lo que yo entiendo, aquí es lo que la Escritura te revela, lo que el Espíritu Santo te demanda y lo que el Espíritu Santo te da para que tú y yo tengamos el conocimiento de la vida eterna. Eso es lo que vale aquí. Entonces viene hermano Felipe y le narra, le da el plan de salvación. Vemos que hay una conversión, vemos que Felipe el eunuco cree en el Señor Jesucristo. Después viene automáticamente el bautismo de arrepentimiento, se bautiza y dice que el eunuco, hermano, se fue gozoso. ¿Por qué? Porque entendió el propósito por el cual había ido a Jerusalén. Por eso el número 2 es adorar sin entendimiento a Dios. Adorar sin entendimiento. Era lo que estaba haciendo el eunuco, adorando sin entendimiento. En el número 3, y este es el último, vemos otra historia en el libro de los Hechos. No nos vamos a mover de ahí. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice, enseguida, capítulo 8. Estamos en Hechos, ¿verdad? 10 capítulo 24. ¿Ya lo tenemos? Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. ¿Y qué dice? Postrándose ¿a dónde? A sus pies, lo adoró. Cornelio. Si usted va más para atrás, usted va a ver la revelación que se le dio a Cornelio. Pero Cornelio no era movido por cualquier instinto. Cornelio era un hombre que oraba todos los días, dice. Y cuando él recibió esta visión de alguien que iba a venir hacia él, llamado Pedro, Cornelio estaba ayunando. Y era un hombre que todos los días oraba. Y era un hombre que era dadivoso. Era un hombre que tenía buen testimonio de los de afuera. Era un hombre, hermano, que al ojo humano estaba íntegro. Y es por eso que el Señor le da también la visión a Pedro cuando le hace descender los lienzos y le dice, Pedro, mata y come, cuando Pedro ya tenía hambre, cuando dice que estaba en el tiempo de la oración, en la hora novena, y estaba a punto ya de bajar a comer. Le presenta el Señor un lienzo de comida de animales cuadrúpedos, dice que eran los animales inmundos que no se podían comer. Y cuando ve el lienzo, dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mí. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y al parecer fueron 3 veces lo que sucedió, la misma repetición. Y fue cuando Pedro recibe la instrucción de que iban a enviar por él y que no se resistiera a ir. ¿Por qué? Porque el Señor ya había enviado a su ángel a Cornelio a decirle, Cornelio, no te preocupes. Cornelio, mira, lo que tú estás haciendo lo estás haciendo sin entendimiento. Cornelio, mira, yo miro que tú eres dadivoso, miro que tú te esfuerzas, miro que tú haces buenas obras, miro que tú haces cosas que muchos no hacen. Oras todos los días, estás ayunando, me agradas, Cornelio. Y es por eso que te voy a instruir más. Y por eso el Señor ya manda a llamar a Pedro. Cuando usted se fija en la escena de cuando Pedro entra, lo primero que hace Cornelio, corre y se postra a los pies de Pedro. ¿Para qué? Para adorar a Pedro. No lo hizo con una mala intención, simple y sencillamente no había sido instruido de a quién se debe de adorar. Pero no lo hizo con una mala intención. Es por eso que había llegado Pedro a enseñarle. Y Pedro lo primero que le dice, no, levántate, yo soy hombre como tú. Yo soy igual que tú. La única diferencia es que yo tengo entendimiento a quién adorar y te voy a enseñar a quién adorar. Porque a eso he sido enviado. Y es cuando vemos nosotros, hermanos, a Cornelio, que no solamente era un hombre de ese índole de como la Biblia lo narra. Era un hombre, mire, lo voy a leer para que usted sepa quién era Cornelio. Dice, había en Cesarea, capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, con toda su casa, dice.
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre, dice. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atento y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Usted sabe que estaba haciendo Pedro ahí en casa del curtidor. Estaba siendo escondido porque Pedro estaba siendo perseguido. Pero cuando más se levantaba la persecución contra la iglesia del Señor, más cosas grandes sucedían. Por eso, cuando leímos el primer pasaje de Esteban, el Señor ya les había dicho a ellos: quédense aquí en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando eso acontezca, ustedes tienen que irse a predicar mi evangelio a toda nación. Llegó el Espíritu Santo, se llegó el día Pentecostés, el día de la fiesta, el último día de la fiesta. Vino el Espíritu Santo, los llenó, les dio los dones y ellos automáticamente tenían que haber hecho caso, pero se quedaron. Tuvo que haber sido sacrificado Esteban para que ellos pudieran salir al mandato. Hoy en día no creo que tenga que ser uno sacrificado ya. Nosotros ya hemos entendido el mandato de Dios, ¿cierto? Ya no necesitamos que pase una tragedia. Ya no necesitamos que pase, que el Señor, es lo que estábamos hablando, aunque esto es un poquito más diferente, porque al parecer la familia no tenía conocimiento de Dios. Pero entre nosotros que esas cosas acontezcan, nosotros ya no nos tiene que traer el Señor con vara todo el tiempo, porque se supone que somos entendidos. Se supone que ya somos, hermanos, personas que en verdad hemos entendido el llamado de Dios. Hemos entendido lo que Dios nos ha llamado. Ya no tiene que haber otro sacrificio, ya no tiene que haber otro Esteban sacrificado para que nosotros entendamos que tengamos que ir, porque a veces esperamos que pase una tragedia y todo el mundo vamos a predicar, vamos a esto, vamos al otro. Esperamos que la tierra se remueva, esperamos que truene, que relampaguee, que haga esto. No, que venga otra pandemia. Inclusive, ¿sabe cuál es el tiempo que tenemos que dar con todos nosotros a la predicación? En todo tiempo. Pero ¿cuándo tenemos que arreciar más? En el tiempo, hermano, cuando digan paz y tranquilidad. Cuando digan paz y tranquilidad es cuando la iglesia tiene que ponerse firme, más firme de lo que estamos, y salir a predicar este evangelio con mucha urgencia, pero con entendimiento. Con entendimiento para enseñar a aquellos hermanos, para enseñar a aquellos que han sido libres de un pecado o de una esclavitud, de una atadura, vamos a decirlo así, no de pecado. Para terminar con esto, hermanos, les voy a explicar esto rápido. Yo en una ocasión tuve una conversación, tuve una conversación con un hombre que dejó de tomar porque él se integró a los Alcohólicos Anónimos. Y eso ya lo compartí con alguien de aquí, parece. Dejó de tomar y me miraba que yo venía a la iglesia, lo invitaba y él no entendía por qué. Dice: si tú ya no tomas, yo te miro que ya dejaste los vicios. Y para ellos el dejar de un vicio, eso es ser libre. Para los libertos, el ya no estar sujeto a los romanos, eso significaba estar libres. Cuando yo le digo a esta persona, le digo: mira, Alcohólicos Anónimos te puede ayudar a quitarte de no tomar. Un psicólogo te puede ayudar tal vez a que no te suicides, a darte terapia. Un doctor te puede ayudar a sanarte de un problema terminal, de una enfermedad. Un abogado te puede liberar de una cárcel. Y así sucesivamente, cualquiera que puede ir a uno lo puede hacer. Pero por el único pecado que tú y yo nos tenemos que interesar por ser libres es por el pecado de muerte. Porque cuando Cristo vino a la cruz, Él no vino a perdonar pecados de vicio, Él vino a perdonar pecado de muerte. Y dice: hermano, pero el tomar es pecado. Sí, es pecado. El hacer esto es pecado. Sí, es pecado. Pero cuando uno pecaba, venía con el palomino y lo presentaba, se lo daba al sacerdote, ponía las manos sobre la ofrenda, sobre el sacrificio, se transmitían los pecados, lo presentaba al sacerdote. Si Dios lo aceptaba, era perdonado, solamente iba a hacer una purificación y era un proceso. Pero hoy en día, si tú y yo nos morimos sin el perdón del pecado principal, que es la muerte, estamos condenados por la eternidad. Y esto es para toda la humanidad. Es por eso que cuando nosotros presentamos a Jesús
Es importante que nosotros entendamos, hermanos, quién es Cristo para nosotros. Es importante, importantísimo que tú y yo aprendamos a presentarlo con los demás, aún con nosotros mismos. Yo he escuchado muchas veces decir: quiero oración porque mi hijo o mi esposo o mi esposa está en la cárcel. No te preocupes, Jesús es nuestro abogado. No, señores, si tú has leído la Escritura, Jesús no es abogado de los tribunales seculares. No es. Si tú cometiste o yo cometí un crimen aquí en la tierra, lo vamos a tener que enfrentar. Pero no esperes a Jesús allá en los tribunales peleándose con el otro abogado o con los jueces o con los que te acusan, los fiscales. No. Cuando la palabra dice en la carta de Juan que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, eso es abogado para con el Padre, pero para perdón del pecado que tú y yo hemos cometido. Pero la consecuencia está. No te va a matar el aguijón de la muerte del pecado, pero la consecuencia va a estar. La única diferencia que tú y yo nos arrepentimos y Cristo abogó por mí y por ti en la presencia del Padre. Por eso es que la Escritura dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, no para con los jueces. Mal enseñado eso. Por eso tenemos que conocer la Escritura. Amén. Tenemos que nosotros entender lo que estamos enseñando. Saber presentar a Cristo en todo tiempo. Saberlo presentar de una manera excelente. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué nosotros vivimos? Yo vivo por fe. No, hermano, es que ahora yo vivo por fe, decimos mucho. No, yo por fe estoy aquí, por fe y por fe, ¿cierto? Por fe. Pero ¿qué es vivir por fe? Yo le pregunté a varios en muchas ocasiones: ¿qué significa vivir por fe para ti? No, significa que yo me voy a aventar al evangelio por fe y que por fe Dios me va a proveer. Lamento decirte que eso no es vivir por fe. Si usted lea lo que se refiere a vivir por fe, significa que tú y yo, antes de que Cristo nos redimiera, estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora por fe estamos de pie. Que Dios los bendiga, hermano. Hasta aquí. Le damos gracias a Dios por esa predicación que nos han dado. Damos gracias a Dios por este servicio. Fuimos pocos, pero fue algo muy hermoso. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido estar este día, esta tarde aquí, Padre Santo. Cada quien hizo su esfuerzo para poder llegar, Padre Santo. Hoy terminamos y fuimos alimentados de esa palabra tan bella que el hermano nos ha compartido, Señor. Por favor, llévanos en paz a donde vayamos. Guarda la vida de cada persona, nuestras familias, nuestros hijos. Señor, llévanos. Quedamos despedidos. Nos despedimos de este lugar, hermano, tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, nos seguirás dando y has hecho en nuestras vidas. Todo esto te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.